Amix, estamos en lo último del libro 8. Recuerden que estos fueron cuentitos cortos que se anexaron en el libro y son antes de que Miyu y Kiyoka se casaran. Así que disfruta el spoiler. Dulce y agrio. En una sofocante tarde de verano, con el canto de la cigarra resonando fuera, Miyu intentaba estudiar mientras se hacía aire con un abanico de flores de campanilla. El calor la agotaba y pensaba con preocupación en Kiyoka, quien, tras una patrulla nocturna, en lugar de descansar, se había encerrado en su estudio con papeleo. Recordando algo, Miyu fue a la cocina y revisó un recipiente con agua helada. Allí flotaba Tokoroten, una gelatina de algas que Yuri les había traído como obsequio. Era el refrigerio perfecto para la tarde. Con entusiasmo lo preparó y se dirigió al estudio. Kiyoka... Sí. ¿Puedo pasar? Adelante. Al verlo aún trabajando, Miyu suspiró aliviada y le ofreció la bandeja. Pensé que quizá sería buena idea tomar un descanso. Ambos se dirigieron juntos a la veranda, buscando un lugar más fresco. Miyu le entregó un cuenco frío de Tokoroten. Kiyoka le dijo que se veía bien y le preguntó si lo había sazonado distinto. Miyu solo respondió, sí, Yuri me enseñó. El de Kiyoka estaba preparado con mostaza, salsa de soya y vinagre, mientras que el de Miyu llevaba jarabe de azúcar morena, un estilo más común en las regiones occidentales. Kiyoka le agradeció por la comida, y los dos tomaron sus cuencos y con los palillos probaron juntos los fideos de Tokoroten, compartiendo un momento sencillo y refrescante en medio del calor del verano. El Tokoroten tenía una textura suave y masticable que Miyu sentía que podría comer sin fin. Kiyoka dijo que no recordaba la última vez que había comido eso, pero que estaba rico. Miyu dijo que la versión dulce también era deliciosa. Después sonrió, disfrutando del momento sencillo. A pesar del calor sofocante, compartir aquel refrigerio y una charla ligera resultaba reconfortante. Aunque sus platos tenían sabores distintos, uno dulce y otro ácido, Miyu sentía que ambos estaban viviendo la misma experiencia. De pronto, Kiyoka habló con cierta preocupación. Perdón. ¿Te hice preocuparte? No es eso. Solo quería relajarme un poco contigo. Para Miyu, lo valioso no era solo cuidar de que Kiyoka no se sobrecargara, sino atesorar esos momentos cotidianos juntos. Pensó en cuántas veces más podrían compartir Tokoroten en un verano caluroso y lo consideró precioso. Kiyoka solo dijo, ya veo. Con una sonrisa aliviada de Kiyoka y otra suave de Miyu, el ambiente se llenó de calma. Las campanillas de viento tintinearon bajo el alero y la tarde de verano continuó, haciéndola sentir más ligera y fresca. Cuando ella estaba ebria. Al terminar su jornada, Kiyoka fue interceptado por su ayudante Yoshito Godo, quien alegremente le entregó una caja de postres occidentales preparados por su madre. Aunque Kiyoka no era amante de los dulces, al llegar a casa los abrió junto a Miyu. ¡Guau! Se ven deliciosos, ¿no? ¿Lo dices en serio? Al probarlos, descubrieron que estaban impregnados de brandy, con un sabor intenso pero exquisito. Sin embargo, el alcohol era fuerte. Kiyoka pensó que cómo toleraría Miyu el alcohol. ¡Estaban tan ricos! En un abrir y cerrar de ojos, Miyu terminó su porción y con gesto inusual intentó abrir la caja para comer más. Kiyoka la detuvo alarmado y le dijo que con eso bastaba, pero Miyu solo respondió, ¿Kiyoka? Lo digo en serio. Con mejillas rosadas, ojos vidriosos y sonrisa amplia, Miyu estaba claramente ebria. Reía sin parar, mostrando un lado juguetón y encantador que rara vez dejaba ver. Kiyoka estaba aturdido y dijo que no podía ser, que nunca había pensado que el alcohol le afectaría tan fácil a Miyu. Pero Miyu solo respondió, me siento un poco mareada. Su cuello enrojecido y su expresión risueña hicieron que Kiyoka desviara la mirada, intentando controlar su acelerado corazón. Quiero comer uno más. Kiyoka le dijo que no, que ya bastaba y que no obtendría más, pero en cuanto él apartó la vista, Miyu volvió a extender la mano hacia la caja, desatando una escena tan inesperada como cómica. Kiyoka logró detener a Miyu antes de que alcanzara la caja de postres y la apartó con firmeza, sin poder bajar la guardia ni un instante. Poco después, Miyu cayó en un sueño tranquilo, respirando con calma. Kiyoka la cubrió con su abrigo y al contemplar su rostro dormido, no pudo evitar sonreír. En su interior, culpó
culpaba a Godo por todo el alboroto y se prometió reprenderlo en cuanto tuviera oportunidad. Al día siguiente, Miyo no recordaba nada de lo ocurrido. Por ello, Kiyoka le aconsejó seriamente que nunca volviera a beber alcohol en público. Un día normal en la vida de Katsushi. Katsushi Tatsuishi, joven heredero de la familia Tatsuishi, vivía con comodidad y libertad tras años de restricciones. Sus mañanas comenzaban tarde, casi al mediodía, y solía levantarse despreocupado. Siempre decía que dormía demasiado. Su único sirviente, Ichita Kainuma, lo despertaba con insistencia, sin mostrar diferencia alguna. Siempre le decía que ya casi era el mediodía, y Katsuishi siempre respondía que estaba despierto y que si no podía ser más tranquilo. Pero su sirviente respondía que mientras estuviera despierto, dejara de quejarse y que desayunara porque tenía que limpiar. Ichita, hijo de antiguos sirvientes de la casa, era ahora el único encargado del hogar, pues la mayoría habían sido despedidos. Kazushi, lejos de sentirse solo, encontraba refrescante la ausencia de la atmósfera opresiva que había dejado su padre. Tras desayunar y vestirse con un llamativo haori, salió a pasear por la capital sin rumbo fijo, como solía hacer para escapar del ambiente familiar. En su camino, divisó unos hombres con uniforme militar y reconoció a uno de ellos, Yoshito Godo. Así que con un tono burlón, le comentó que era una mañana fantástica, pero Godo solo dijo que Kazushi. Kazushi se topó con Godo en plena patrulla, acompañado de otros soldados, pero claro, a Kazushi solo le interesaba fastidiar a su colega favorito. Godo le dijo que ya era mediodía y que si de verdad andaba vestido así a plena luz del día, a lo cual Kazushi respondió que no tenía nada de malo y que diciendo eso se estaba pareciendo mucho al señor Kudo con tantas críticas. Dijo que iba a tomar eso como un cumplido porque Godo era demasiado serio, pero Godo solamente le tronó la lengua y le dijo que se detuviera porque estaba interrumpiendo su trabajo y después le dijo que se fuera. Kazushi, divertido, lo miraba como si Godo intentara espantar a un insecto. Esa seriedad fingida era justo lo que hacía tan entretenido molestarlo. Kazushi dijo que estaba bien, pero que deberían de salir a beber pronto algún día. Godo, indignado, dijo que ni loco iba a salir con él. Con una sonrisa satisfecha, Kazushi siguió su paseo por la ciudad, mirando escaparates sin rumbo fijo. En el camino se cruzó con una chica de kimono gastado que lo saludó alegremente. «Oh, Kazushi, ya no has venido por nuestro café». El chico, confundido al principio y luego recordó, dijo que suponía que no, pero que jamás olvidaría una chica tan linda como ella. La chica solo respondió: «Ahí vas otra vez, siempre tan hablador». Mientras ella reía, Kazushi notó una extraña neblina detrás de la joven, una maldición. Con un gesto casual, sacó su abanico y al tocarle el hombro, la disipó como si nada. «Deberías de pasar de nuevo por el café, siempre tendré tiempo para ti». Kazushi dijo que claro que pronto lo vería por ahí. De buen humor por haber fastidiado a Godo y ayudar a una chica, Kazushi llegó a un parque tranquilo. Allí vio a una mujer elegante con parasol, acompañada de una sirvienta. Pensó que era la esposa de algún noble y, fiel a su estilo, decidió acercarse, pero al verla sonreír y saludarlo, se quedó helado. «Oh, señor Tatsuishi, hola». Kazuishi, casi sudando frío, le dijo: «Hola, Miyo». El descarado Kazuishi entendió que había estado a punto de meterse en un problema serio. Si hubiera intentado algo indebido con Miyo, literalmente habría perdido la cabeza. Lo que más lo sorprendió fue lo mucho que había cambiado. Aquella chica desaliñada y triste ahora parecía una dama noble y, en cierto modo, eso era justo lo que estaba destinada a hacer. Kazuishi se encontró con Miyo paseando bajo el sol, tan tranquila como siempre. A lo cual le dijo que era un clima hermoso y le preguntó si estaba de paseo, pero Miyo solo respondió con calma que así era. Su gesto era tan encantador que Kazuishi pensó: con esa dulzura seguro atrae miradas indeseadas, pero antes de ponerse protector notó algo raro y le preguntó qué era lo que traía en la mano. Miyo, frunciendo un poco el ceño, dijo: «Un caballero me lo dio. Dijo que era una piedra de la suerte». La piedra de la suerte soltaba una neblina negra nada tranquilizadora. Kazuishi suspiró. «Genial, ahora hay locos repartiendo maldiciones como si fueran volantes», pensó. Y después le dijo que eso era una mala noticia y que se la dejara ver. Con toda naturalidad aplastó la piedra con la mano y la maldición desapareció. Kazushi, orgulloso, le dijo que ya estaba y que había sido muy fácil. Miyo, aliviada, dijo: «Muchas gracias».
Kazuichi, con un aire casual, dijo que no había problema y que le diera sus saludos a Kudo. Miyo se despidió con una sonrisa y Kazushi se fue rumbo a la estación militar, pensando que ahora tenía que trabajar, lo cual lo ponía triste. Más tarde, tras ayudar a destruir la base de los criminales que repartían esas piedras, aunque en realidad solo había visto cómo el gran comandante arrasaba con todo, Kazushi volvió a casa temprano para sus estándares. Al entrar, notó que nadie lo recibía. Buscando Ichita, lo encontró dormido sobre la mesa, con la cena fría al lado y otra piedra maldita soltando humo. Kazushi, resignado, dijo que parecía que el trabajo lo había seguido hasta su casa. Aplastó la piedra con una sonrisa cansada y se sentó a comer. La comida estaba fría y sabía normalita, pero a Kazushi le bastaba. Después de un día lleno de caos, el cansancio físico le resultaba hasta agradable. Mirando el rostro tranquilo de Ichita mientras dormía, pensó que quizá un día así no estaba tan mal de vez en cuando. Tormenta de verano. La tarde veraniega se oscureció de pronto, los truenos retumbaban a lo lejos y la lluvia caía con fuerza, como un río desbordado desde los tejados. En la cocina, Miyo se sobresaltó, el corazón acelerado por el estruendo y la súbita oscuridad que envolvió la casa. Miyo, ¿estás bien? Kiyoka, susurró ella, extendiendo la mano temblorosa en la penumbra. Unas manos firmes y cálidas atraparon sus fríos dedos, y Miyo exhaló aliviada. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa, el contacto de Kiyoka era un refugio. Él le dijo que había escuchado su grito y le preguntó si se había lastimado. A lo cual ella respondió que no, que solo se había asustado un poco. El silencio que siguió fue distinto, cargado de la lluvia golpeando el techo y del latido de dos corazones que poco a poco se acompasaban. Miyo, sin darse cuenta, se acercó un paso más hacia él, buscando su presencia. Kiyoka apretó suavemente su mano y la trajo hacia sí. La distancia entre ambos se desvaneció. Podían sentir la respiración del otro, el calor de sus manos entrelazadas, y el mundo entero parecía reducido a ese instante. Miyo. Su voz, más baja y profunda que nunca, la envolvió como un secreto. Las mejillas de Miyo ardieron, su imaginación se desbordaba con pensamientos que no se atrevía a nombrar. La intimidad del momento era tan intensa que parecía que algo estaba a punto de suceder. Y entonces, la electricidad regresó. La luz artificial inundó la habitación, rompiendo el hechizo de la oscuridad. Ambos quedaron iluminados aún demasiado cerca, con las manos unidas y los corazones latiendo con fuerza, como si la tormenta hubiera dejado una huella invisible entre ellos. Miyo, al ver el rostro de su prometido tan próximo, se dio cuenta del atrevimiento al que había estado a punto de entregarse. ¡Kiyoka! ¡Lo siento!, exclamó, retrocediendo con el rostro encendido. ¡Oh, no! ¡Yo! Kiyoka balbuceó, él sorprendido, mirando su propia mano como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. El corazón de Miyo golpeaba con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La oscuridad era peligrosa, pensó, capaz de sacar a la superficie los deseos más ocultos. Ocultó sus mejillas ardientes tras las palmas, incapaz de ordenar sus pensamientos. A su lado, Kiyoka permanecía inmóvil, contemplando la mano que había sostenido la de ella. Su mente se debatía en silencio. Si las cosas iban a ser así, quizás debería haber sido un poco más... Pero enseguida dudó. No, seguramente no habría estado bien, aunque ella no parecía del todo en contra, ¿o sí? Ambos quedaron atrapados en esa confusión compartida, con el eco de la tormenta aún resonando en sus corazones, como si la electricidad que había regresado no pudiera disipar la tensión que la oscuridad había dejado entre ellos. Gracias, Amix, por llegar hasta aquí. Espero que estas adorables historias les hayan gustado tanto como a mí. Nos vemos en los resúmenes del libro 9. Me despido, no sin antes mandarles un gran saludo, beso y abrazo a mis mejores Amix por su apoyo al canal con su suscripción de pago. Y a ti que estás escuchando esto, te mando un saludito. Espero encontrarlos a todos en el próximo spoiler. Decían que tú no sabías amar, que